día de hoy, referirnos al Día Mundial del Autismo es incorrecto. Hoy, 2 de abril, no estamos hablando, perdón, el día 2 de abril, no estamos hablando ni de peluches, ni estaríamos hablando de objetos decorativos, ni bonitos, ni que nos llamen la atención en un escaparate o en una vitrina. Cuando hablemos de este Día Mundial, vamos a referirnos al Día Mundial de concienciación sobre el autismo. ¿Por qué es importante nosotros hacer la diferencia entre una cosa y otra? Es como esa diferencia que muchas veces los abuelos nos decían, no, el 12 de octubre no es el día del descubrimiento de América, porque no nos descubrieron, estábamos aquí. Es el encuentro de dos culturas, pues estamos hablando de exactamente lo mismo. Concienciación sobre el autismo. Entenderlo como una realidad de nuestra sociedad en el año 2025. Me he referido en innumerables ocasiones a algunos aspectos que tienen que ver con el trastorno de espectro autista. Y me quiero referir de manera muy puntual a una entrevista que tuve acceso en un medio de circulación nacional en la mañana de hoy, donde una madre explicaba la gran dificultad por la que había atravesado y lo contaba prácticamente como una historia digna de Netflix para poder insertar a su hijo diagnosticado como autista en el sistema educativo de la República Dominicana. Y cuando uno se pone a pensar en que la neurodiversidad debe ser asumida como algo normal y natural, y lo ve en contraste con una sociedad que lo primero con que los padres de un niño diagnosticado o una niña con trastorno de espectro autista se encuentran es con un tema personal. En la mayoría de los casos, la primera pregunta es ¿por qué a mí? Y no nos vayamos por las ramas, ni entendamos, ni digamos que la primera reacción de un padre con un hijo que le diagnostican cualquier condición neuroatípica, neurodivergente, es que feliz estoy porque Dios le envía niños especiales a padres especiales. No, esa no es la primera reacción. Entonces, lo primero que tenemos acá es un tema que abordar desde el punto de vista personal y familiar de los padres. Lo segundo, no menos importante, en una sociedad que queremos mirar hacia otro lado y no queremos ser autocríticos, donde el machismo abunda, lo regular y lo normal es que con el tiempo muchas familias, muchos padres de niños que son diagnosticados con condiciones o capacidades diferenciadas, los padres huyen de esos hogares y entienden que esa responsabilidad es de la madre, porque yo no puedo estar en un hogar como hombre donde yo no sea la prioridad, donde cuando yo llegue sea evaluar y analizar cómo fue el día de mi hijo con capacidades diferenciadas, sino que probablemente que la madre también trabaja y tiene la responsabilidad de los hijos, la cena debe estar caliente. Entonces, estamos evaluando solamente el principio, un tema familiar. Y cuando vamos más allá de que cuando usted va a un centro de educación, sea pública o privada, los primeros que no están preparados para entender la diferencia entre una persona con un diagnóstico de capacidad diferenciada y una de lo que se considera como neurotípico, que es a lo que usualmente estamos acostumbrados, son quienes gestionan el plantel escolar, público o privado. Entonces, el viacrucis que hay que pasar, y ya yo llegué a la etapa educativa,
el viacrucis que debe pasar una familia que todavía no ha tenido tiempo para organizarse y ver cómo va a ser su alimentación, su vida, su cobijo, su techo en el día a día. Imagínense llegar al diagnóstico de un hijo o una hija con capacidades diferenciadas. Entonces yo lo que entiendo es que nosotros como sociedad tenemos mucho que revisar. Nosotros como Estado también tenemos mucho que revisar, porque es cierto que los recursos son escasos. Es cierto que no hay dinero y no hay presupuesto para invertirlo en todo aquello que requiere una sociedad, ni siquiera la canadiense, ni siquiera la inglesa, ni siquiera los alemanes tienen presupuesto suficiente para solventar todas las necesidades sociales. Ahora, algo sí es cierto. Cuando hablamos de seres humanos, cuando hablamos de su salud física, cuando nos estamos refiriendo a su salud mental, cuando nos estamos refiriendo a una sociedad que debe estar preparada para recibir a las personas con discapacidad, estamos hablando de prioridades reales que están muy por encima de otras cosas superfluas en las que nosotros, inclusive como ciudadanos privados, destinamos nuestros recursos. Entonces, que nos sirva el 2 de abril para entender, para ver que no estamos celebrando a una corte de niños bonitos y graciosos que le hacemos gracia y que nos parecen que merecen toda nuestra ternura. Estamos hablando de la concienciación sobre el autismo. Estamos hablando de diagnóstico, estamos hablando de tratamiento, estamos hablando de acceso a la educación, de acceso a los servicios públicos que deben estar preparados para recibirlos, y estamos hablando, sí, de ver de qué manera son útiles en nuestra sociedad cuando ya están en edad de asumir responsabilidad de empleo.